Hola, mi nombre es Brian Alejandro Velázquez Casas y esta es la práctica 6, en donde nos pide que el programa debe solicitar la cantidad de horas que el empleado ha trabajado y la paga por hora. En este caso, nosotros realizamos una variable llamada A, en donde nos pedirá un número entero, en donde el usuario tiene que ingresar las horas de trabajo. Y B, eh, tipo flotante, en donde puedes poner decimales, en donde ingrese el pago por hora. ¿Ok? Entonces, si el número de horas ingresadas es de 40 o menos, se paga solamente la tasa de paga por hora. En este caso, realizamos una condición en donde si A es menor o igual a 40 horas, entonces tendremos que horas extra serán cero y el pago final va a ser A por B. ¿Ok? Entonces, si el número de horas es mayor a 40, se pagan las primeras 40 horas con tasa normal y las horas que excedan de 40 se pagan el doble del valor de la tasa normal. Entonces, aquí tenemos la condición en donde si A es menor o igual a 55, las horas extra sería A menos 40. Entonces el pago final sería de 40 por las horas, o- que diga, por el pago por hora, más horas por B multiplicado por 2. ¿Ok? Entonces, am, si el trabajador excede las 15 horas extras, las horas restantes se pagarán por 3 del valor normal, con una tasa más del 15% del valor. Entonces aquí tenemos, si no se cumplen estas dos condiciones, tendríamos que las horas extra serían A menos 40 y horas 2 sería igual a 15, que serían las 15 horas del segunda condición. Entonces, al pasarse estas, sería A menos 55 horas, que serían la suma de estas dos. Entonces, para obtener el valor de la tasa del 15% sería A por B y este resultado lo multiplicamos por 0.15%. 15. Entonces, el pago final sería 40 por B más las horas, que serían las 15 que se van a multiplicar por B, y este resultado se multiplicaría por 2. Entonces tendríamos que las horas 3 se multiplicarán por el pago por hora por 3. Esto sumando el, la tasa del 15%. ¿Ok? Entonces aquí nos pide, a su vez, este empleado debe de pagar impuestos sobre la renta ICR. Entonces, si el empleado gana hasta 8,000, el ICR es de 0%. Entonces, aquí tenemos una condición en donde si el pago final es menor o igual a 8,000, sería de cero. Aquí tenemos la siguiente condición, en donde si el pago final es mayor o igual de 8,001 y el pago final es menor o igual de 13,500, entonces se le aplicará un 0.10%, como se le indica en el inciso B. Entonces, aquí tenemos, si no se cumplen estas dos condiciones, entonces el pago final mayor o igual de 13,501 y el pago final es de menor o igual de 25,000, entonces se le aplicará un, un el ICR del 19% de su sueldo, como se indica en la inciso C. Entonces, si no se cumplen estas tres condiciones, se le aplicará este, el, este, el ICR del 22%, como se indica en el inciso D. Entonces, en el punto 4 dice que muestramos la salida de los siguientes datos. Entonces, aquí nos dirá las horas totales trabajadas, en donde no solamente vamos a colocar la variable A, que serían las horas totales de tiempo extra, que van a ser horas. Entonces, por esta razón se colocó horas igual a cero, ya que si al ser menor que 40 no va a tener horas extra. Y aquí entonces se realizará la resta de horas menos 40. Y aquí A menos también 40. Ok, entonces aquí realizamos otro print en donde va a decir el pago por hora, en donde nomás nos dirá dos decimales.
por debido y en donde se utiliza el punto formal, en donde aquí va a decir el pago por hora. El subtotal de pago sin antes del ICR va a ser pago final. Aquí, en donde el pago final no se le descuenta el ICR. Eh, Y aquí imprimimos el ICR también de dos decimales, en donde nos dirá el, en donde por medio de las condiciones nos dirá el precio que será. Y aquí el pago total va a ser el pago total, en donde el pago total va a ser igual al pago final menos el ICR. ¿Ok? Entonces, aquí nos pide que utilicemos try y except para evitar que los usuarios ingresen datos no permitidos. Entonces, esto sería números negativos en donde realizó una condición donde A, si es menor a 0 o B es menor a 0, nos sacará del programa. Entonces compilamos. Entonces vamos a ingresar las horas de trabajo, digamos, que estaría bien, 75 horas, bueno, 60. Ingresa el número de pago, 100 pesos. Y aquí nos dirá todos los datos. Horas totales trabajadas, 60. Horas totales de tiempo extra, que serían 20. Pago por hora, 100. Subtotal de pago, 9.400. ICR de 940. Y el pago total sería de 8.460. Y esto es todo. Gracias.